Hola, hola, bienvenidos una vez más a la historia en un audio. Preparados para sumergiros en el fascinante mundo de la brujería, un concepto que ha cautivado y quietado a la humanidad durante siglos. ¿Qué es la brujería? ¿Cómo ha evolucionado su percepción a lo largo de la historia? En este Deep Dive vamos a explorar esas preguntas centrándonos en la brujería en Occidente, a través de una selección de textos históricos. La brujería en términos generales se refiere a un conjunto de creencias y prácticas asociadas a individuos hombres o mujeres a los que se atribuyen habilidades mágicas. Pero lo interesante es que la interpretación de la brujería ha sido increíblemente diversa, cambiando a lo largo de las culturas y a través del tiempo. Exacto, y para entender esa evolución, empecemos por antigüedad clásica en Grecia y Roma. ¿Qué nos puedes contar de la magia en esa época? En Grecia y Roma, la magia era una parte integral de la vida cotidiana. Sin embargo, ya entonces se distinguía entre la magia benéfica y la magia maléfica. La magia con fines benéficos era vista como algo positivo, incluso necesario. Piensa en los augures romanos, esos funcionarios que interpretaban los presagios. Eran figuras públicas y respetadas. En contraste, la magia maléfica, la que se usaba para hacer daño, era atribuida a las maléfica del término latino para referirse a las brujas. Esa dualidad de la magia como herramienta para el bien o para el mal es algo que vemos reflejado a lo largo de toda la historia. ¿Y qué sabemos de esas maléficas? ¿Cómo se las imaginaban? Se creía que podían transformarse en animales, volar de noche y realizar hechizos. Se decía que dominaban la magia erótica y que podían causar enfermedades o incluso controlar el clima. Figuras mitológicas como Circe, Medea, que seguro te suenan, encarnan esa imagen de la bruja. En la antigüedad, mujeres poderosas, conocedoras de secretos mágicos, pero también peligrosas si se las provocaba. Curiosamente, ya en esa época, algunos escritores expresaban escepticismo sobre los supuestos poderes de las brujas. El debate sobre la realidad de la magia es tan antiguo como la propia creencia en ella. Es fascinante cómo la imagen de la bruja ha estado presente en la cultura desde tiempos tan remotos. Y si nos adentramos en el terreno religioso, ¿qué papel juega la brujería en el Antiguo Testamento? Aunque el concepto de brujería, tal como lo entendemos hoy en día, no existía en el Antiguo Testamento, la Torá condena enérgicamente la hechicería o kashaf, que implica utilizar medios sobrenaturales para influir en las personas o en los acontecimientos. La pena por practicarla era la muerte, lo que nos da una idea de la gravedad con la que se veía este tipo de prácticas. Una condena realmente severa. Podemos decir que la visión de la hechicería en el Antiguo Testamento se asemeja a la de Grecia y Roma. En cierto modo, sí. En ambos casos vemos una predominancia de figuras femeninas asociadas a la magia, y la magia con fines maléficos es vista con desconfianza y temor. Y adentrándonos en la era cristiana, ¿cómo evolucionó la visión de la brujería en la Edad Media? Al principio la iglesia se mostró escéptica ante la brujería. Figuras como Agustín de Hipona, uno de los padres de la iglesia, consideraban que las experiencias de las brujas eran ilusiones creadas por el diablo, no algo real en sí mismo. Pero a finales del siglo III, algo empieza a cambiar. ¿Qué ocurrió para que la iglesia modificara su postura? Se dan varios factores. Por un lado, la difusión de textos sobre pactos demoníacos que empiezan a circular por Europa. Por otro, la creciente influencia del pensamiento escolástico, una corriente filosófica que buscaba combinar la fe con la razón y que empieza a ver la brujería como una amenaza real, un desafío tanto a la autoridad humana como a la divina. Y esa nueva percepción de la brujería como una amenaza tuvo consecuencias prácticas. Sin duda. En 1376, Nicolás Simonnik escribe el Directorium Inquisitorium, un manual para inquisidores, que entre otras cosas clasificaba los tipos de brujería y ponía especial énfasis en la intención detrás de la interacción con fuerzas demoníacas. Este texto es crucial porque nos muestra cómo la brujería estaba empezando a ser vista no solo como una superstición, sino como un problema teológico y social que requería una respuesta organizada. Es decir, que la brujería ya no era solo un asunto de creencias populares, sino que se estaba convirtiendo en un asunto de Estado. Exacto. Y ese proceso culminará en los siglos XV y XVI con la intensificación de la caza de brujas en Europa, uno de los periodos más oscuros de nuestra historia. Un periodo convulso y lleno de tragedias. Hablemos de este fenómeno, de las causas que lo propiciaron y de cómo se consolidó la imagen de la bruja en la época moderna. Pero antes hagamos una pausa para que puedas procesar toda esta información. Es mucho para asimilar, ¿verdad? La historia de la brujería está llena de giros inesperados y esto es solo el principio. Efectivamente. La historia de la brujería no es solo un relato de supersticiones, sino también un reflejo de las tensiones sociales, políticas y religiosas de cada época. Y lo que hemos visto hasta ahora es solo la punta del iceberg. Retomamos nuestro viaje por la historia de la brujería. Habíamos llegado a un punto crucial, la intensificación de la caza de brujas en Europa a partir del siglo XV. Un periodo que nos recuerda la Inquisición a los juicios y a las ejecuciones. ¿Cuáles fueron los hitos que marcaron esta escalada de persecución? Hay varios eventos que podemos destacar. En 1431, Juana de Arco es ejecutada acusada de brujería y herejía.
Este caso es paradigmático porque nos muestra cómo la acusación de brujería podía usarse como arma política. Juana de Arco era una líder militar y religiosa que desafiaba el poder establecido, y su condena fue en gran medida una forma de silenciarla. Es un paralelismo escalofriante con la forma en que a lo largo de la historia se ha utilizado la acusación de herejía o brujería para deshacerse de figuras incómodas o desafiantes. Precisamente. Y este tipo de acusaciones se intensificaron a lo largo del siglo XV. En 1484, el Papa Inocencio Etruris publica la Bula Sumis Desiderantes Affectivos, en la que reconoce formalmente la existencia de la brujería y otorga a los inquisidores Heinrich Kramer y Jacob Spranger la autoridad para perseguirla en Alemania. Y de esa persecución surge uno de los textos más infames de la historia de la brujería, el Maius Maleficarum. Efectivamente. Publicado en 1486, este manual, cuyo título se traduce como El martillo de las brujas, se convirtió en la Biblia de los cazadores de brujas, consolidando la imagen de la bruja como una figura demoníaca dedicada a la subversión del orden social y religioso. El Maius Maleficarum no solo describía las supuestas prácticas de las brujas, sino que también fomentaba la desconfianza hacia las mujeres en general, presentándolas como seres débiles y propensas a la tentación del diablo. Es decir, que este libro no solo sirvió para justificar la persecución de las brujas, sino que también contribuyó a reforzar los estereotipos de género y la misoginia que ya existían en la época. Exactamente. El Maius Maleficarum tuvo un impacto devastador en la vida de miles de mujeres quienes fueron acusadas, torturadas y ejecutadas basándose en las ideas que este libro difundió. Y lo más preocupante es que la influencia de este libro se extendió mucho más allá de su época. Sus ideas sobre las brujas y la demonización de la mujer se filtraron en la cultura popular, perpetuando la discriminación y el miedo hacia las mujeres durante siglos. Es escalofriante pensar en el poder que un solo libro puede tener para moldear la percepción de un grupo entero de personas. ¿Y qué podemos decir de la imagen de la bruja que este libro ayudó a construir? El Maius Maleficarum presenta una descripción detallada de las prácticas y características de las brujas, muchas de las cuales se basan en supersticiones populares y en una profunda misoginia. Se les atribuye la capacidad de volar, de participar en reuniones nocturnas llamadas aquelarres o sabbats, de hacer pactos con el diablo, de tener relaciones sexuales con demonios, de practicar magia negra para causar daño a otros e incluso de sacrificar niños. Es una imagen aterradora, construida a partir de miedos irracionales y prejuicios profundamente arraigados. Sin duda. Y el miedo era un elemento fundamental en la persecución de las brujas. La brujería es presentada como una amenaza constante, una conspiración para extender el poder del mal. Se la culpaba de las enfermedades, las malas cosechas, la muerte del ganado, cualquier desgracia que escapara a la comprensión de la época. En ese contexto de miedo e irracionalidad, hubo voces que se alzaron contra la casa de brujas. Afortunadamente sí. Aunque en un principio fueron voces aisladas, algunas figuras valientes se atrevieron a cuestionar la existencia real de las brujas y a denunciar la injusticia de los juicios. Uno de ellos fue el médico alemán Johann Weyer. ¿Qué argumentos esgrimía Weyer contra la casa de brujas? En su obra De Praestigis Daemonum, publicado en 1563, Weyer argumenta que muchas de las acusadas de brujería eran en realidad mujeres ancianas que sufrían de melancolía, una condición que hoy asociaríamos a la depresión u otros trastornos mentales. Weyer atribuía sus confesiones a la tortura y la presión psicológica a la que eran sometidas. Es una visión muy adelantada para su época que cuestiona la base misma de la casa de brujas, la idea de que las acusadas estaban realmente en contacto con fuerzas demoníacas. Efectivamente, Weyer fue uno de los primeros en aplicar un enfoque más racional y compasivo al fenómeno de la brujería, allanando el camino para una visión más crítica en siglos posteriores. Pero a pesar de las voces críticas como la de Weyer, la casa de brujas continuaría durante décadas dejando tras de sí un rastro de sufrimiento y muerte. Tristemente así fue. La caza de brujas se extendió por toda Europa con especial virulencia en regiones como Alemania, Suiza, Francia e Inglaterra. Miles de personas, en su mayoría mujeres, fueron acusadas, torturadas y ejecutadas por el supuesto delito de brujería. ¿Se pueden dar algunas cifras de esta tragedia? Es difícil establecer cifras exactas, ya que muchos registros se perdieron o fueron destruidos. Sin embargo, los historiadores estiman que se llevaron a cabo alrededor de 110.000 procesos, que resultaron en la ejecución de aproximadamente 60.000 personas acusadas de brujería. Un verdadero genocidio impulsado por el miedo, la ignorancia y la intolerancia. Es una cifra abrumadora que nos recuerda el lado oscuro de la naturaleza humana, la capacidad para la crueldad y la barbarie que se esconde bajo la superficie de la civilización. Y en España, aunque la caza de brujas no alcanzó la misma intensidad que en otros países europeos, también hubo casos de persecución. La Inquisición española, aunque se mostraba más escéptica ante las acusaciones de brujería, no se libró del todo de la histeria colectiva. ¿Qué casos podemos destacar en España? Uno de los más conocidos es el caso de las brujas de Zugarramurdi en Navarra, que se inició en 1610 con la denuncia de una joven que se afirmaba haber sido secuestrada y llevada a un aquelarre.
A partir de su testimonio, se desató una persecución que llevó al arresto de cientos de personas acusadas de brujería. Cientos de personas. Imagino el pánico que se apoderaría del pueblo. Así es. La situación era extremadamente tensa. Pero el inquisidor Alonso de Salazar y Frías, encargado de investigar el caso, adoptó un enfoque crítico y riguroso, examinando minuciosamente las pruebas y las confesiones de los acusados, y llegó a una conclusión sorprendente. ¿Qué descubrió Salazar? Tras una exhaustiva investigación, Salazar concluyó que no había pruebas concluyentes de la existencia real de brujería en Zugarramurdi. Atribuyó las confesiones a la presión, la sujeción y la creencia popular en supersticiones. Su informe, presentado al Consejo de la Suprema Inquisición en 1614, tuvo un impacto considerable en la política de la Inquisición española. ¿En qué sentido? El informe de Salazar contribuyó a una mayor prudencia a la hora de juzgar casos de brujería, poniendo en duda la validez de las confesiones obtenidas bajo tortura y recomendando un enfoque más racional y menos crédulo. Es decir, que la Inquisición española, aunque seguía persiguiendo la brujería, lo hacía con un criterio más crítico y menos propenso a la histeria colectiva que se vivía en otros países europeos. Exactamente. A partir del caso de Zugarramurdi, los juicios por brujería en España disminuyeron considerablemente y las condenas a muerte fueron muy escasas. Un cambio de rumbo significativo que seguramente salvó a muchas personas de un destino fatal. Sin duda. Aunque es importante recordar que la Inquisición española seguía siendo una institución represiva, su postura más crítica ante la brujería marcó una diferencia fundamental con la brutalidad que se vivía en otras partes de Europa. Y mientras en España se atisbaba un rayo de luz en la oscuridad de la casa de brujas, en otras partes de Europa la persecución continuaba con saña. Lamentablemente así fue la Guerra de los 30 años que asoló Europa entre 1618 y 1648, creó un clima de inestabilidad, miedo y fanatismo religioso que intensificó la caza de brujas. En este contexto se produjeron algunos de los episodios más terribles de persecución. ¿Podrías darnos algún ejemplo? Uno de los casos más escalofriantes es el de los juicios de Würzburg en Alemania, que tuvieron lugar entre 1626 y 1631. En Würzburg se desató una auténtica paranoia colectiva, con miles de personas acusadas de brujería. Los juicios fueron un espectáculo macabro, con confesiones obtenidas bajo tortura, acusaciones absurdas y ejecuciones masivas. ¿Cuántas personas fueron víctimas de esta locura? Más de 900 personas, entre hombres, mujeres y niños, fueron quemadas vivas en las hogueras de Würzburg. Un episodio aterrador que ilustra la capacidad humana para la crueldad y el fanatismo, especialmente en tiempos de crisis e incertidumbre. Es descorazonador pensar que incluso en el siglo XVII, en pleno corazón de Europa, pudieran ocurrir semejantes atrocidades. Y en medio de esta vorágine de persecución y muerte surge la figura de un valiente opositor a la caza de brujas, el jesuita alemán Friedrich Spee. ¿Qué podemos decir de Spee? Spee, como confesor de las víctimas de la caza de brujas en Würzburg, fue testigo directo de la injusticia y la barbarie de estos procesos. Su experiencia lo marcó profundamente, llevándolo a denunciar públicamente la crueldad y la sinrazón de la caza de brujas. ¿Cómo se atrevió Spee a desafiar a la autoridad en una época en la que cuestionar la caza de brujas era un acto de gran riesgo? En 1631, Spee publicó anónimamente Cautio Criminalis, un alegato contra la tortura y la caza de brujas. En su obra denuncia los abusos cometidos en los juicios, la falta de pruebas sólidas y la crueldad de la tortura. Es un acto de gran valentía y de profunda convicción moral. Spee argumentaba que las confesiones obtenidas bajo tortura no eran fiables, que las acusaciones de brujería a menudo se basaban en rumores y envidias, y que la tortura en sí misma era una forma de barbarie incompatible con la justicia y la compasión cristianas. Sus palabras resuenan con fuerza incluso hoy en día como un recordatorio de la importancia de defender la justicia y la dignidad humana, incluso en los momentos más oscuros. Y a pesar de la oposición de figuras como Spee, la caza de brujas continuaría durante algunas décadas más. Pero a medida que el siglo XVII avanzaba, las voces críticas se hacían más fuertes y la creencia en la brujería empezaba a ser cuestionada desde distintos ámbitos. ¿Qué factores contribuyeron al declive de la caza de brujas? El auge del racionalismo y del pensamiento científico, la crítica a la superstición y al fanatismo religioso, y el cambio en la percepción de la mujer fueron algunos de los factores que contribuyeron al declive de la caza de brujas. La Ilustración, ese periodo de efervescencia intelectual que se extiende por Europa a partir del siglo XVIII, jugará un papel crucial en este proceso. ¿Cómo influyó la Ilustración en la visión de la brujería? Los pensadores ilustrados, influenciados por el racionalismo y el empirismo, buscaban explicaciones naturales para los fenómenos que antes se atribuían a la brujería. Figuras como Pierre Bayle y Voltaire critican la superstición y la credulidad, abogando por un enfoque crítico y científico del mundo. Es decir, que la razón y la ciencia empezaban a desafiar las viejas creencias basadas en el miedo y la superstición. Exactamente.
Y este cambio de mentalidad tuvo consecuencias prácticas. Los juicios por brujería disminuyen drásticamente durante el siglo XVIII y las condenas a muerte se vuelven excepcionales. En 1636, Inglaterra deroga la ley contra la brujería y otros países europeos siguen su ejemplo. La última ejecución por brujería en Europa tiene lugar en Suiza en 1682. Es un hito importante que marca el final de un periodo oscuro y sangriento de la historia europea. Efectivamente, la caza de brujas como fenómeno masivo llega a su fin en el siglo XVIII. Pero la fascinación por la brujería no desaparece por completo. Lo que cambia es la perspectiva desde la que se aborda el fenómeno. ¿En qué sentido cambia esa perspectiva? La brujería despojada de su carácter demoníaco y criminalizado se convierte en un tema recurrente en la literatura, el arte y el folclore. Las brujas, reimaginadas como figuras mágicas y misteriosas, pueblan los cuentos de hadas, las leyendas y las historias de terror. Es una transformación fascinante. La bruja, que durante siglos fue un símbolo de miedo y persecución, se convierte en un personaje de la ficción, un elemento de la cultura popular. Exactamente. Y esa transformación nos dice mucho sobre cómo las sociedades cambian su percepción del mundo, cómo las ideas evolucionan y se adaptan a los nuevos tiempos. La brujería como concepto ha sobrevivido a la caza de brujas, pero ha mutado, ha adquirido nuevos significados. Y esa mutación, esa reinterpretación de la figura de la bruja es lo que vamos a explorar en la siguiente parte de nuestro viaje. Vamos a adentrarnos en la presencia de la brujería en la cultura popular contemporánea, desde la literatura y el cine hasta la música y el arte. Un recorrido que nos mostrará cómo la bruja, lejos de desaparecer, ha resurgido con fuerza en la cultura popular, convirtiéndose en un símbolo de poder, libertad y resistencia. Un viaje apasionante que nos permitirá comprender la fascinación perdurable por la brujería y su capacidad para adaptarse a los cambios sociales y culturales. Os esperamos en la próxima entrega para completar este recorrido por el mundo de la brujería. Y ya estamos de vuelta para la última parte de este deep dive sobre la brujería. Así es, recordad que en las dos partes anteriores hemos viajado desde las raíces históricas de la brujería hasta el declive de la caza de brujas en la era de la Ilustración. Y precisamente hoy vamos a explorar cómo la imagen de la bruja se ha transformado y ha encontrado un nuevo hogar en la cultura popular. Exactamente. La brujería ha pasado de ser perseguida y demonizada a convertirse en un icono cultural fascinante, ¿verdad? Totalmente. Y en esta última parte vamos a descubrir cómo se representa la bruja en la literatura, el cine, la música y el arte contemporáneo. ¿Por dónde empezamos? Pues podríamos empezar por la literatura. Si pensamos en los cuentos de hadas tradicionales, la bruja solía ser la villana, un personaje maléfico que representaba el peligro y la oscuridad. Así esas brujas feas, crueles y despiadadas que nos daban miedo de pequeños. Exacto, como la madrastra de Blancanieves, la bruja de Hansel y Gretel, o la malvada bruja del oeste en El Mago de Oz. ¡Qué miedo nos daban! Pero a partir del siglo XX, la imagen de la bruja en la literatura empieza a cambiar, surgen nuevos matices. Escritores como C.S. Lewis, con La bruja blanca en las Crónicas de Narnia, exploran la dualidad del bien y del mal en la figura de la bruja. Es verdad, la bruja blanca no es una bruja típica. Es un personaje mucho más complejo. Exacto. Y luego tenemos a Hermione Granger de la saga Harry Potter, ¿verdad? ¿Cómo olvidarnos de ella? Un personaje que ha inspirado a tantos jóvenes. Hermione, con su inteligencia, valentía y lealtad, demuestra que la magia puede ser una herramienta para el bien, la justicia y la amistad. Y si nos adentramos en la literatura fantástica y de ciencia ficción, vemos que la bruja se convierte en un personaje mucho más recurrente. Exacto, autores como Terry Pratchett, Ursula K. Le Guin o Neil Gaiman han creado personajes femeninos, poderosos, sabios y complejos que rompen con los estereotipos clásicos de la bruja. Ya no son villanas, sino protagonistas de sus propias historias. Exacto, son mujeres fuertes e independientes que usan la magia para defender sus valores, luchar contra la injusticia y proteger a sus seres queridos. Es increíble cómo la imagen de la bruja ha evolucionado con el tiempo, igual que el papel de la mujer en la sociedad. Sin duda. Y esa evolución también se ve reflejada en el cine. ¿En serio? Cuéntame más. Al principio la bruja en el cine era un ser monstruoso y aterrador, pero en las últimas décadas la vemos como una heroína mágica y empoderada. ¿Tienes algún ejemplo? Claro, por ejemplo, en Embrujada, una película de 1942, la bruja interpretada por Veronica Lake es una mujer hermosa y seductora que usa sus poderes para hacer el bien. O en Las brujas de Eastwick de 1987 con Cher Susan Sarandon y Michelle Pfeiffer. ¿Ah, sí? 3 brujas modernas que usan sus poderes para romper con las normas sociales. Exactamente. Y en películas más recientes como Jóvenes y Brujas The Craft, Legacy o La bruja, vemos a brujas jóvenes que luchan contra la injusticia, defienden a los débiles y reclaman su lugar en el mundo. Es un cambio radical. La bruja ha pasado de ser un símbolo de miedo a un símbolo de empoderamiento femenino. Y esa transformación no se limita al cine. También está presente en la música, el arte, la moda e incluso en los videojuegos. Increíble.
Desde las canciones de Stevie Nicks y Kate Bush hasta las pinturas de Leonora Carrington y Remedios Varo, la brujería ha inspirado a artistas de todo el mundo. Es como si la brujería, libre de sus connotaciones negativas, hubiera resurgido en la cultura popular. Exacto, y ese resurgimiento refleja un interés creciente por la espiritualidad, el feminismo y la conexión con la naturaleza. La brujería en este contexto se ve como una forma de empoderamiento personal, de resistencia a las normas sociales y de reconexión con lo ancestral y lo mágico. Fascinante cómo un concepto que durante siglos se asoció al miedo y la persecución, ahora se ha transformado en un símbolo de poder, libertad y resistencia. La historia de la brujería nos enseña cómo las ideas y los símbolos cambian con el tiempo, se adaptan a las nuevas realidades y adquieren nuevos significados. Sin duda. Y con esto llegamos al final de nuestro deep dive en el mundo de la brujería. Un viaje increíble que nos ha llevado desde las creencias de la antigüedad hasta la representación de la bruja en la cultura actual. Hemos visto cómo la brujería, a pesar de la persecución y la demonización, ha perdurado a lo largo de los siglos, transformándose y adaptándose a cada época. Y cómo la imagen de la bruja, lejos de desaparecer, ha resurgido en la cultura popular con más fuerza que nunca como símbolo de poder, libertad y resistencia. Esperamos que este deep dive os haya resultado interesante y os haya hecho reflexionar sobre la complejidad de este concepto y su impacto en la historia y la cultura. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión en el mundo de la brujería. Ha sido un placer. Y hasta la próxima.